Siempre estuvo en mí el tema del humor gráfico. Me acuerdo en la escuela que hacíamos un periódico en la secundaria que se llamaba Impulso y ahí hacía las primeras cargadas a los profesores, chistes. Después tenía como en una carpeta de apuntes chistes que yo iba haciendo, ¿no? Los cuadernos de la escuela primaria eran antes dibujados que escritos, ¿no? Llegaba de atrás para adelante dibujando mucho más que lo que podía hacer trabajando en serio. Y tal vez eso era una herramienta de comunicación importante para mí. En esa época estaba Patoruzú, Ricotipo, miraba esas revistas y me gustaba, entonces hacía muchos chistes, los tenía ahí armados, o sea que siempre estuvo tanto el dibujo como el humor, siempre lo tuve bastante incorporado, ¿no? Aprendí a dibujar copiando a otros que veía en las historietas que leía y bueno, de ahí el tema del humor me resultó un campo bastante interesante. O sea que la primera decisión en mi adolescencia fue vincularme más con el dibujo publicitario por accidente, ¿no? Así de un vecino con un negocio que me empiezan a pedir cómo dibujaba, empiezan a pedir alguna cosita, un cartelito, un trabajito, y ahí encontré una forma de hacerlo práctico. Trabajar ya en la adolescencia para algunas agencias, que en esa época se utilizaba mucho el trabajo de la ilustración hecha para las vidrieras, se arreglaban las vidrieras de una manera diferente. La cuestión práctica me llevó, pero me atrapó, yo creo que me atrapó la imagen desde ahí, ¿no? Porque empezar a trabajar la figura, empezar a trabajar todo eso, y bueno, y la historieta que hacía, regalaba hasta a mis amigos en los cumpleaños tiras de historieta de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, que era lo que veía, lo que leía, ¿no? Yo creo que hubo una época de oro del humor gráfico, ¿no? Quizá hubo varias épocas de oro del humor gráfico. Creo que bueno, como mencioné, la época de Patoruzú, Patorucito, Ricotipo, con la aparición de Divito, Dante Quinterno, ahí aparecen los primeros dibujos de Quino, Ferro, Oscar Blota con el Ñomo Pimentón, Ferro con todos sus personajes, Bólido, Pochita Morfoni, Divito con el otro yo del Doctor Merengue. Fue para mí una época de humor, de oro. Un familiar de un amigo, una tía que vino de vacaciones en una época y trabajaba en la venta de publicidad para una de las revistas. En esa época tía Vicenta estaba saliendo como suplemento del diario El Mundo y ella trabajaba en la venta de publicidad. Entonces vio trabajos y me dijo, yo los llevo, y ahí fue una conexión para poder trabajar. Digamos, me publicaron, me pedían algunos temas puntuales, integraba algunas páginas con otros sobre un tema determinado. Y bueno, después desapareció tía Vicenta y la idea era instalarse en Buenos Aires para trabajarlo, cosa que no me interesaba para nada. Cuando aparecen los primeros, podemos también mencionar a Hortensia también, ¿no? El humor cordobés, pero creo que a partir de ese tricón como que hay una explosión de un nuevo humor, un humor más irreverente, que más apelando más a lo más corrosivo, porque quizá el humor ese que mencioné al principio era un tanto más, como más liviano, más inocente, ¿no? Como grandes así, gestores del humor, Fontana Rosa y Cris, ¿no es cierto? Como
después también aparece Tabaré, aparece Beauty, hay todo como una erupción de humoristas gráficos importantes, Grondona Nahuay, Limura, muchísimos dibujantes importantes. Pasó del humor de la época de los 60 y pico, que era un humor más inocente, si se quiere, a un humor mucho más trabajado, inclusive con mucho más texto y sobre todo el humor político, en los años 70 y pico, 80, fue muy fuerte. Creo que va perdiendo terreno después la historieta como tal, después de la época esa fuerte, y sí el humor gráfico empieza a tener una importancia destacada, el nacimiento de revistas como Satiricón, bueno, la revista Humor, ¿no? Quizá donde se notó más. Ahora lamentablemente no hay revistas de humor. Está Barcelona solamente, que tiene más una tendencia más literaria, que no tiene tanta gráfica como esas revistas que mencioné, ¿no? Pero no hay en este momento una revista de humor. Vemos que muchos diarios apuestan al humor, digamos. Clarín en su contratapa, Página 12 en la tapa y en la contratapa también. No olvidemos La Razón en su momento, que arrancaba con Lindor Covas, después tenía Ramona, Don Fulgencio. Siempre los diarios apostaron al humor, a veces hasta como que uno empieza a leer el diario desde ahí, ¿no? Siempre el humor es en contra de algo. Un humor a favor de no sirve, el humor debe ser en contra de. Y los grandes temas son qué sé yo, el poder, la hipocresía, todos los actos que atentan contra los demás. Creo que eso es el eje del humor, ¿no? Pero siempre de una postura independiente. Cosa que en este momento no hay humor así, porque al no haber presencia de revistas estamos un poquito más limitados, ¿no? Bueno, yo creo que hoy los caminos son otros, ¿no? La publicación, las revistas de humor serán pocas y no sé si desaparecerán o no. Creo que están buscando otros caminos y los encuentran. El tema de la animación lleva a mucha gente joven. Entonces creo que la obra sobre papel también de alguna manera ha perdido por los costos o por las razones económicas, por supuesto, de hacer una revista en papel. Fíjate que ahora muchos medios se hacen en forma digital, ¿no? Nosotros, en la Argentina siempre había una revista de humor, desde lo histórico, el Pato Lucito, el Ricotipo, Tía Vicenta, Hortensia, Chau Pinela, Mengano, Satiricón, El Ratón de Occidente. Siempre hubo una revista de humor. Si cerraba una, aparecía otra, había dos juntas. En una época yo trabajaba en Tía Vicenta y en Humor, en las dos. Pero bueno, con el tiempo fueron desapareciendo. Quizás alguna editorial que apueste a eso, ¿por qué no pensarlo? No sé si podremos hacer lo mismo que en esa época, porque el humor ha cambiado, pero yo creo que si hay un editor que se la juega, puede hacer un producto interesante.